Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Bueno, muy agradecido de que me, me llames a esta oportunidad pues, a comentarles acerca del presupuesto. En este espacio busco pues explicar un poco. Primero me presento, mi nombre es Nelson Figueroa Leconte. Yo soy administrador de empresas, egresado de la Universidad de Cartagena, con especialización en finanzas de la misma universidad. Llevo aproximadamente 5 a 6 años armando el presupuesto dentro de la Secretaría de Planeación eh, en la parte de inversión pública. Pues normalmente vengo desarrollando este proceso entre 5 o 6 años y pues tengo conocimiento en el manejo del presupuesto de inversión del distrito de Cartagena. En esta oportunidad, pues, José me invita, pues, para hacer para comentarles acerca de lo que vengo desarrollando hace muchos años y pues creo que es una excelente oportunidad para ir compartiendo esta información que pues a la hora cuando yo llegué pues fue difícil aprender, pero con el tiempo se fue desarrollando, se fue amoldando. Entonces, continuando con esto, José, puedes pasar la diapositiva. Antes de continuar, Nelson, contémoslo una de las anécdotas que tuvimos en temas de, recuerda, cuando estábamos en el 2020 haciendo el presupuesto, que duráramos hasta el día siguiente más de 24 horas realizando el proceso de presupuesto. Sí, bueno, ¿Te cuenta más o menos esa historia de que nos pasó una noche que se nos perdieron los valores y de la importancia de este presupuesto? bueno, eso fue una anécdota muy, pues en su época muy estresante, pero también satisfactoria porque pues aprendimos mucho esa noche. La construcción de un presupuesto, aunque se realiza con muchos meses anteriores, normalmente en los últimos días de este mes, de los meses de septiembre para entregar a octubre, que son aproximadamente 5 días de, de presentación, de entrega, de verificación. Eh, Recuerdo mucho de esa época que pues recibimos al ras los techos presupuestales, como lo decimos nosotros, esos techos que son la guía que tenemos nosotros para definir un presupuesto pues, de lo que va del siguiente año, en donde cada fuente de financiamiento pues tiene una connotación, un direccionamiento. Eh, y bueno, en esta oportunidad lo recibimos muy pronto y tuvimos prácticamente tres días con sus noches para realizarlo. Teníamos que hacer la entrega, eh, recuerdo que a la Secretaría de Hacienda, y pues fue una noche bastante larga porque pues aunque estábamos en pandemia, tocó seguir trabajando, cada uno desde su casa, montándose pues algo nuevo que era pues la virtualidad, porque normalmente esos procesos se realizan en mesas de trabajo donde pues se toman unos criterios, y esta vez pues la mesa de trabajo se trasladó prácticamente a una computadora donde estábamos pues uno a cargo de los controles, el otro revisando, y pues recuerdo mucho esa noche porque pues estábamos eh, viendo que de un momento a otro se borraron los archivos, y pues a pesar de todo esto pues logramos recuperarlo, logramos nuevamente hacer todas las ideas que teníamos y plasmarlos dentro de ese presupuesto. Entonces es una anécdota bastante, pues como digo, en su época fue bastante difícil porque pues tuvimos que responder rápido, pero satisfactoria porque se logró, y tuvimos esos 3 días para poder realizar ese presupuesto. Imagínate la vejeza que estábamos en esa misma noche, bueno, la noche siguiente que se perdieron unos pesos.
Y el Bueno, presupuesto en esa época era de 1.5 billones, ¿no era? No 1.5 billones. encontrábamos eso, pero Exactamente. era Y el mismo. O sea, cuando uno entra a analizar qué dificultades teníamos en esa época, verificamos de que la misma presentación del presupuesto, Meritze, creo que es tu audio, porque yo estoy escuchando a Nelson y Nelson me escucha. Bueno, sigo comentando. En esa época la presentación del presupuesto en temas de rubro no se manejaba de la como lo misma hacemos forma, ahora. El claramente. cambio que sufrió los rubros presupuestales mejoraron ampliamente el desarrollo del presupuesto. Bueno, no siendo más, comencemos con la presentación de Nelson. Aquí lo vemos. Me avisas, Nelson, cuando estés Dale, listo. continúa, dale, dale. Sigue la presentación, por favor. Tenemos un problema con el audio que siempre demora unos cuantos segundos, 3, 4 segundos para escucharse. Puedes continuar la presentación, o sea, bueno, en esta diapositiva todo el presupuesto, la base de esto es el decreto 111 de 1996, que donde establece el Estatuto Orgánico del Presupuesto de Colombia. Aquí, este decreto fue el marco normativo en donde pues se regieron unas normas básicas para la programación, la aprobación, la modificación, la ejecución y el control del presupuesto público del país. Este decreto se convierte en el marco normativo central para la administración presupuestal en Colombia. Eso quiere decir que todos los municipios nos regimos a través de este decreto 111 de 1996 para realizar pues un cronograma, una estructura, un desarrollo del presupuesto público de los municipios. Esta estructura del Estatuto Orgánico de Presupuesto recogió varias leyes, pero en esta fue la fundamental donde se dieron las reglas de juego. Y aquí tenemos la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, el presupuesto de renta, donde se definieron fuentes de destinación tanto específicas como de diferentes clases de fuentes de financiación. Se crearon estas apropiaciones entre gasto de funcionamiento, el servicio de la deuda y la inversión. Se generaron disposiciones generales que son las normas que regulan la ejecución y en este caso las normas que se disponen para uno desarrollar el presupuesto. Estas son las normas que quedan dentro del decreto de liquidación que ayudan a tener un debido desarrollo del presupuesto. Aquí quedan cómo se debe realizar el marco fiscal de mediano plazo, queda muy explicado cómo se mueven, cómo se realizan los traslados presupuestales, cómo están los organismos de control, o sea, cómo nuestro presupuesto tiene todas esas reglas para desarrollarse, para modificar el presupuesto, qué instancias hay que hacer. Esto debe ser muy claro en estas disposiciones generales, pues para que tengamos las reglas de juego en nuestro municipio. Tenemos el ciclo presupuestal, que es la programación, la aprobación, la ejecución y el control, las funciones y las competencias de los organismos de control, y por último, no menos importante, que es lo que pues ahora mismo creo yo que más se desarrolla dentro de un presupuesto, son los créditos, los traslados y los contracréditos, las adiciones, las reducciones. Todo esto lo establece el decreto 111 de 1996. Para Cartagena, el decreto que aplica por el Consejo es el decreto 094, si no estoy mal. 044, perdón, 044. Continúa, José, la diapositiva.
Este decreto del 111 de 1996, la importancia que fue es que declaró la norma de marco para entender cómo se maneja el dinero público en Colombia. Estableció todas las reglas para realizar eficientemente un presupuesto. Establece la relación entre la planeación y el presupuesto. No solamente un presupuesto se hace y pues tengo compañeros o jefes que me decían anteriormente cómo se creaba un presupuesto, se daban unos valores aproximados y pues luego no había una figura de un traslado, sino que pues el secretario de planeación tenía como decirle, la chequera, tenía las facultades para realizar estos movimientos y pues siempre pues esto afectaba a la planeación y al presupuesto de un municipio. Entonces, porque pues claramente uno tiene una visión a la hora de crear el presupuesto, pero esto se va pues llegando al desarrollo cuando se va ejecutando. Y ahí es donde, si uno no tiene una buena planeación, pierde tiempo realizando decretos de traslado, decretos de incorporación, y no se ve reflejada inversión donde el mandatario, en este caso el alcalde, tome las decisiones para su plan de gobierno. Es importante también porque define las responsabilidades, las reglas del ciclo presupuestal, tanto a nivel nacional como territorial. Este decreto es la madre de todos los decretos de los municipios. En este caso le estaba comentando que era el decreto 044 para nosotros, en donde pues toda modificación presupuestal que se realice tiene que mencionarse estos dos decretos. Continúa, José. En este caso también para mí fue muy importante también mencionar la ley 819 de 2003, que en Colombia es conocida como la ley de responsabilidad fiscal. Esta ley fue muy importante, es muy importante porque busca fortalecer la disciplina y la transparencia fiscal entre las entidades territoriales y el nivel nacional, estableciendo reglas claras para la planeación, la programación, la ejecución y el control del gasto público. Antes que se creara esta ley, pues muchos colegas, jefes que son expertos en presupuesto público, decían que los municipios, claro, se organizaron, pero no todos cumplían con las reglas fiscales. Teníamos problemas de endeudamiento, muchos de los municipios generaban sin control registros presupuestales, CDPs, en donde pues esto afectaba a la ley el endeudamiento del municipio. Esta ley pues fue un poco más severa porque pues así como te da una transparencia fiscal, también te da unas responsabilidades a los directores o a la persona que lleva el presupuesto, porque tiene que desarrollar o garantizar que este presupuesto sea transparente y se desarrolle y se cumplan estas normas. El objetivo de esta ley fue garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la coherencia entre los planes de desarrollo, los presupuestos y los marcos fiscales de mediano plazo. El marco fiscal de mediano plazo, que es una herramienta fundamental todos los años que nosotros vamos a realizar presupuestos, pues la Secretaría de Hacienda tiene que ir actualizando este marco marco fiscal de mediano plazo, pues que es la guía de cómo nosotros observamos nuestras finanzas, las finanzas del municipio. También esta ley pues buscó, como decíamos, la compatibilidad entre los planes y los presupuestos, que el plan de desarrollo estuviera a la mano a este presupuesto. Nosotros no podemos pensar que el presupuesto solamente es para gastar sin cumplir unas metas o unos planes que tenemos dentro de nuestro plan de desarrollo.
nosotros tenemos que estar de la mano con plan de desarrollo. Generó una responsabilidad en la asociación de gastos, unas reglas de endeudamiento y un control fiscal y sanciones, que creo que esto fue lo fundamental porque obligó a que todos los municipios dejaran de gastar sin control, que el nivel de endeudamiento fuera mucho más claro, y este marco fiscal de mediano plazo tiene que estar acorde a las condiciones de la nación. Sí, Podemos decir que el comportamiento, ¿cierto? Comportamiento que tiene la actividad económica del país y del mismo municipio. Pues sí, aquí, ahí, abajo, esta. Sí, claro. Aquí pues señalamos la importancia de esta ley, a pesar de que nosotros nos regimos como la ley que le estaba comentando anteriormente. Esta ley fue muy fundamental para evitar que se generaran muchos endeudamientos por parte del municipio. Entonces, es importante porque introduce la planeación fiscal de mediano y largo plazo en Colombia, promueve la transparencia y la disciplina fiscal, sirve como un marco para la elaboración de presupuestos nacionales y territoriales, y es clave en el ciclo presupuestal municipal, departamental y nacional. Entre los tres se conecta en ese sentido. Continúa. Entonces, aquí yo le voy a hablar un poco de mi experiencia acerca de cómo se realiza en realidad, o cómo se lleva a la práctica este estatuto orgánico de presupuesto. Él, como le venía comentando anteriormente, da unas indicaciones, pero claramente, pues, según el estatuto, todo el año deberíamos de estar desarrollando presupuestos, ejecutando, organizando, controlando, y eso es lo que efectivamente se va realizando. En esta oportunidad vamos a iniciar cómo inicia el proceso del POAI, de la construcción del POAI, de cómo se va dando. Si mira que desde nosotros tenemos la responsabilidad desde el mes de mayo de ir iniciando con la solicitud de insumos en las dependencias del distrito, que son la base para construir los anteproyectos de presupuesto. En esto se da un mes largo, pues si ustedes ven, van de mayo hasta julio, pero son varios meses, pero inicialmente en práctica nosotros lo comenzamos en el mes de junio, julio, donde comenzamos ya a tener como esos espacios donde las unidades ejecutoras se pueden ir encontrando, se pueden reuniendo con nosotros. ¿Ya? Inicialmente aquí yo tengo que de mayo 20 al 31 se envían los oficios a las secretarías y entes descentralizados solicitando la elaboración de anteproyectos de ingresos, gastos e inversión. Sabemos que tenemos, de pronto aquí en el distrito de Cartagena, tenemos unidades ejecutoras que son descentralizadas, que ellos mismos generan una proyección de sus ingresos, y que pues en estos meses, a pesar de que apenas está arrancando el ciclo de la fortaleza presupuestal del año 2025, ya tenemos unos pequeños síntomas de cómo son los comportamientos presupuestales del siguiente año. La fuente, cómo se van dando el comportamiento de la fuente. Cómo se va dando el comportamiento de las fuentes de financiamiento. Y les pongo un ejemplo. Nosotros aquí, en años anteriores, como en el 2021, creo que el caso más sonado fue que tuvimos una tasa pro deporte que se aprobó en el año 2021-22, se aprobó, pero esa tasa pro deporte, nosotros en la proyección de ingresos que realizó la Secretaría de Hacienda, proyectaba una tasa altísima, porque pues obviamente dependía de los contratos y todo ese sentido. Ese año hubo bastante quietud en el número de contratos, y esto afectó al cálculo de la fuente. Entonces, desde el mes de mayo ya el comportamiento se vio de que la tasa no estaba subiendo, que la tasa estaba muy por debajo de lo esperado,
y entonces lo que vinimos a hacer en la proyección del año siguiente, dentro de estos meses, fue bajar un poco la proyección, teniendo en cuenta que no tenía un comportamiento acelerado. Y así muchísimas fuentes que los comportamientos se pueden ir dando desde el mes de mayo, porque como tenemos un histórico de los meses, pues vamos sabiendo cómo se van desarrollando. Hasta julio, mire que vamos un poco lejos, se acepta la recepción de los anteproyectos de presupuesto por todas las partes de las unidades ejecutoras. Mi experiencia es que siempre nosotros en estos meses de julio, agosto, recepcionamos esos anteproyectos, nosotros damos como que unas bases para la creación de los anteproyectos, damos un porcentaje de crecimiento. Dentro de la unidad nosotros hacemos una reunión con todos los asesores de todas las unidades ejecutoras, donde pues ponemos en conocimiento cómo pensamos que vamos a tener un crecimiento para el año 2026 en este caso, pero ustedes conocen que eso es normal, que las necesidades sean mucho más grandes que ahora mismo, que los recursos que tenemos. Entonces, hay unidades ejecutoras que te piden todo el presupuesto, hay unidades ejecutoras que son más conscientes y se manejan a través del crecimiento que nosotros damos. Y pues yo creo que este es el trabajo de nosotros, verificar que todos esos anteproyectos, recepcionarlos, no criticarlos, porque conocemos que existen muchas necesidades en diferentes unidades ejecutoras, pero sí tenemos que conocer esas necesidades. ¿Y eso cómo se hace? A través de reuniones, a través de mesas, a través de empaparnos del conocimiento de cada unidad ejecutora, y eso normalmente nosotros lo realizamos entre el mes de julio y agosto. Dedicamos una jornada, de pronto una jornada en la tarde, jornada en la mañana, para escucharlo, para conocer todas las necesidades. En caso tal pedimos ajustes, pedimos, de pronto si vemos que existe la necesidad, se eleva la consulta. Entonces, esto es el inicio del proceso. Continúa, José. José, la siguiente. Aquí entra las estimaciones y proyecciones. No, la atrás. Exacto, esa. Las estimaciones y proyecciones, con todos los anteproyectos recibidos, se consolidan las primeras estimaciones de ingresos y gastos, así como las obligaciones financieras. Conocemos que, bueno, las estimaciones de ingresos están a cargo de la Secretaría de Hacienda, así como el tema del servicio a la deuda, de los gastos de funcionamiento. Todo eso pasa a ser responsabilidad de la Secretaría de Hacienda. Y pues en la parte de gastos de inversión, sí pasa a ser de la Secretaría de Planeación, o puede ser también de la Secretaría de Hacienda con acompañamiento, pero preferiblemente esa responsabilidad está dentro de la Secretaría de Planeación. Aquí tenemos desde julio hasta agosto para recepcionar estos anteproyectos, como les mencionaba anteriormente, proyectar, verificar si son coherentes con las proyecciones de ingresos, solicitar la proyección de deuda y crédito judicial. En este caso, la Secretaría de Hacienda proyecta todas las deudas, en este caso, les pongo un ejemplo. Ahora mismo, la ciudad de Cartagena tiene un endeudamiento mayor por 1.5 billones. Desde el año pasado, la Secretaría de Hacienda tuvo que proyectar para este año, porque pues aunque los intereses se van pagando, casi siempre se pagan 5 años después, se tienen que pagar esas deudas, se tienen que ir pagando una vez se recepcione. En este caso nosotros proyectamos un servicio a la deuda mayor que claramente quita la ecuación. Ustedes bueno, les comento que normalmente es servicio a la deuda, perdón, el presupuesto total el presupuesto de inversión es presupuesto total menos servicio a la deuda menos gasto de funcionamiento, que da el presupuesto de inversión. O sea, es lo residual, lo que queda de este cálculo. Y pues actualmente este servicio a la deuda es muchísimo mayor, que genera que fuentes propias de nosotros de ingreso libre de destinación se destinen a pagar estos créditos. Entonces, se tiene que hacer una proyección de estos, la Secretaría de Hacienda hace una proyección de estas deudas.
Se realiza una reunión de revisión preliminar de los ingresos, esto lo hace la Secretaría de Hacienda, y se realiza una solicitud de información detallada de gastos de inversión para el marco fiscal de mediano plazo. En este caso, nosotros como Secretaría de Planeación, normalmente realizamos un cálculo aproximado de los proyectos, o sea, del sector donde van a estar ubicados estos proyectos con un avance. Un ejemplo, nosotros decimos que el sector, la Secretaría de Educación, normalmente los proyectos de la Secretaría de Educación son del sector educación. Entonces, estos recursos se destinan especialmente a cancelar, a estar dentro del sector de educación. Y así sucesivamente por cada uno de los sectores, en este caso, de los sectores de la programación presupuestal. Continúa, José. Aquí, en este caso, ya vamos avanzando, y aquí dice avance y socialización. Una vez ajustado el proyecto, se somete a un análisis de inversión social y se socializa con instancias técnicas y de gobierno. Es importante que ya vemos que pues normalmente aquí en el distrito se realizan estas mesas de julio a agosto. Ya en agosto tenemos unos techos presupuestales. Tal vez me adelanté un poco acerca de qué son los techos presupuestales o cómo lo definimos acá. Esos techos presupuestales son las fuentes de financiamiento, el máximo proyectado por cada una de las fuentes de financiamiento. En este caso, el distrito de Cartagena tiene 120 fuentes aproximadamente. La Secretaría de Hacienda proyecta esas fuentes de financiamiento tanto para servicio a la deuda como para gastos de funcionamiento. Normalmente los gastos de funcionamiento son con ICLD o con SGP, en caso tal se necesite. Y después se proyectan las demás fuentes. Sé que hay municipios que tienen muchas menos fuentes, y pues el cálculo es, dependiendo de lo que de pronto gire la nación, de pronto de los COMPES, de todos estos documentos de SGP que ahora mismo se van programando inicialmente, pero ya aquí tenemos, en este avance de socialización, ya tenemos estos techos presupuestales más definidos. Si vemos, estamos poniendo una fecha más o menos de septiembre, del 20 de septiembre en adelante. Como le decía José en la anécdota, mire que normalmente un presupuesto se presenta en los primeros 5 días de octubre, y yo recuerdo que en esa época los techos presupuestales se presentaron en firme el 28 de septiembre o el 29 de septiembre aproximadamente. Nosotros tuvimos 4 días para ordenar un trabajo que sí llevábamos adelantado porque pues era un trabajo de, como le digo, de observar todo lo que nos habían enviado, todos los anteproyectos, todas las proyecciones, pero de aterrizarlo. O sea, teníamos que aterrizarlo a los ingresos que nada más teníamos. Entonces, el trabajo era tomar todas estas unidades ejecutoras, conocer las disposiciones del alcalde, las expectativas que tiene cada uno de los secretarios y contemplarlo en este presupuesto. En este caso, es lo más recomendable que este avance se haga entre esta época, ya en septiembre, ya hoy, como lo estamos haciendo, gracias a Dios, este año, y se realice una revisión de las inversiones sociales e ingresos, conocer todos los sectores que estamos impactando, si de pronto las instrucciones son más del sector de infraestructura, si ahora mismo queremos enfocarle más al sector educativo, pues conocer todo esto dentro de nuestro anteproyecto. La presentación final del proyecto al alcalde, en este caso el distrito de Cartagena le dio un borrador al alcalde el 10 aproximadamente, en donde él tomaba las decisiones de dónde quería hacer los ajustes, la presentación de ingresos y plan de inversiones ante Confiscar, socialización con el Consejo de Gobierno. Esto ya son unas épocas más cerca, como al 25, 24 de septiembre. ¿Y cuál es la idea? De que, pues obviamente nosotros que tenemos que dejar a través de Confis todos esos ingresos, gastos y todo lo relacionado con los gastos
de funcionamiento y de inversión, y cómo va a ser nuestra regla fiscal para el año 2026, y se debe socializar con el Consejo de Gobierno. Por parte del alcalde se dedica a contar cuánto se le asigna a cada unidad ejecutora. En este caso, la Secretaría de Planeación recepciona el POAI y se lo comparte a la Secretaría de Hacienda con todas, considerando con toda la estructura. De pronto me paso un poco el tiempo, pero no me quiero volar lo importante que es, y que José más adelante estoy seguro que se lo compartirá, cómo organizar adecuadamente toda la estructura para que cualquier movimiento que tú realices entre unidades ejecutoras lo tengas contemplado, conocer los errores, o sea, la experiencia misma te va dando ese consolidado, esa manera de crearlo, que tú veas que cada una de las fuentes te vaya cuadrando y que pues no se te vaya a desbaratar con cualquier modificación que pueda surgir de pronto desde el Consejo de Gobierno o desde la proyección del alcalde, o última manera encontramos otra necesidad. O sea, lo importante es estar preparados para cualquier cambio que se pueda realizar en esta socialización, porque lo normal es que cuando se presenta al Consejo de Gobierno haya modificaciones. Entonces, hay que estar preparados con nuestro equipo técnico, con nuestro equipo financiero, con el banco de proyectos, con plan de desarrollo, por si hay que crear por si hay que crear un proyecto que se asocia a un programa de plan de desarrollo. Hay que estar preparados para todo. Continúa, José. José, continúa. Listo. Ahí, bueno, esto es una parte fundamental dentro del presupuesto. El presupuesto se da a conocer a los diferentes actores distritales para recibir observaciones antes de su consolidación final. Estos normalmente se realiza la última semana de septiembre, teniendo en cuenta de que ya tiene que tener un proyecto que esté totalmente socializado y que sea proyecto final, el anteproyecto final. Se debe realizar una socialización del proyecto ante sindicatos distritales, en este caso el Sindicato Distrital de Cartagena, en donde pues obviamente pues más que todos los intereses son o están destinados a todos estos programas que ellos les afecta, que pues obviamente más que todo ellos se enfocan en la parte de los gastos de funcionamiento, técnicamente, pero sí estar pendiente de esa socialización. Aquí la socialización ante ediles y JAL, en este caso los ediles los ediles son los representantes de la comunidad. Nosotros tenemos que hacer una reunión con ellos. Su presencia es fundamental para que se compartan las necesidades que queremos atender en el 2026. Le pongo, y de pronto José conoce anécdotas en donde se han presentado los ediles y no le ha gustado el presupuesto. No es que ellos tengan una voz y voto, pero sí, obviamente, como le diría, políticamente y de conocimiento, porque pues son una responsabilidad, ellos tienen una responsabilidad en la comunidad, pues pueden ser escuchados y pueden hacerse modificaciones al presupuesto teniendo en cuenta unas necesidades que puedan surgir en estas mesas, en esta socialización. Pero bueno, ahora mismo se está implementando también una socialización con los jóvenes, buscando que estos jóvenes pues participen en estas mesas. O sea, la idea es que este presupuesto se socialice, que la gente lo conozca, que sepamos cuáles son las unidades ejecutoras que más recursos tienen, que sepamos dónde se hacen las inversiones en nuestro plan de desarrollo. O sea, todo esto se pone a conocimiento del público, precisamente para que tengamos todavía tiempo de hacer alguna modificación. Continúa, José. Antes de continuar, hay que mencionarles de que esto es obligatorio. Sí, claro. La socialización es obligación. Y Esta mira que
tuvimos problemas hace como 3 años porque no se socializó. Coméntame sobre eso. Bueno, no fue que no se socializó. Recuerden que hace 3 años, cuando nosotros estábamos, bueno, aproximadamente 3 años en pandemia, cuando se estuvo socializando el anteproyecto, pues, como le digo, no había una forma de podernos encontrar en un espacio en donde nosotros pudiéramos pues debatir este proyecto, este anteproyecto de presupuesto. Todo se realizó a través de Teams. Claramente, pues la comunidad no estuvo, en este caso los ediles no estuvieron muy contentos con que esto se realizara a través o sea, que no se realizara en público, presencialmente, que se grabara, que se hicieran muchas cosas, y ellos no asistieron a la socialización. Obviamente, cuando nosotros, la Secretaría de Hacienda nos pidió, pues, todos estos reportes, o, ¿cómo le digo? Todas estas actas, Evidencias. evidencias, uno tiene que dar estas evidencias de que se socializó, tiene que haber una acta, tiene que estar una fotografía, tienen que estar evidencias fotográficas, o sea, todo para que cuando se presenta el consejo no tengan vacíos o no se encuentren vacíos dentro de toda esta programación presupuestal que venimos haciendo desde el mes de mayo. Entonces, en esa vez fue tanto el impacto político que pues muchos ediles no se presentaron, no quisieron mandar actas, no quisieron socializar. Y por último, pues nosotros lo presentamos de esa manera, pero como no se dio por parte de nosotros, sino por parte de ellos, pues no encontramos vacío. Afectación. No hubo afectación Afectación. en el presupuesto 2023, en este caso, No, 2021, por ahí. Vamos aproximadamente. y los entes de control, por decir así, no molestaron sobre el particular. Exactamente. Avancemos. Mire que, y creo que es muy conocido de pronto en la ciudad de Cartagena el año pasado que hubo un recorte a un ente de control y todo el mundo pues estuvo como que pendiente y todo eso. Eso sirvió precisamente para que todo el mundo observara cómo se construye un presupuesto. Entonces, esas son las mesas donde uno aprovecha y pues da a conocer el presupuesto más claro, con todas sus fuentes de financiación, con lo que se proyecta realizar, todo lo más importante para el año 2026. Por último, y finalmente es el cierre y dedicación. Finalmente el proyecto se consolida en su versión definitiva y aquí deja de ser anteproyecto para pasar a llamarse proyecto de presupuesto o POAI, ya consolidado, se radica para la aprobación del Consejo Distrital. Normalmente, como le digo, se consolida la versión final, impresión y organización de anexos. José más adelante les comentará cómo fue el proceso de cambio de cómo se presentaba antes y cómo se presentaba ahora mismo. Nosotros anteriormente dentro del distrito de Cartagena presentábamos el presupuesto a nivel de detalle, con rubros presupuestales, con apropiación por cada rubro. Conozco que hay municipios que no lo hacen de esa manera, pero yo recuerdo que anteriormente el consejo era un poco más estricto en esa manera de presentación. Ahora mismo lo que hacemos es presentarlo a nivel de programas. Pues obviamente hay un detalle, pero los rubros se pueden ajustar y en ese caso anteriormente no, cada rubro presupuestal que tenía su codificación súper larga, si había un error dentro de la codificación, pues teníamos que solicitar al consejo esa modificación del anteproyecto y pues era mucho más engorroso. Ahora no, ahora nosotros presentamos esos rubros presupuestales al final, en donde están ya ubicados ya verificados, ya revisados, y pues ya se omiten errores de técnicos, porque son errores técnicos a la hora de realizar el anteproyecto. Y se realiza la radicación oficial del proyecto de presupuesto ante el Consejo Distrital. Sí, sigue, José.
Siguiente. Es importante y por eso es que nosotros hablamos de todo un ciclo presupuestal, control, todo este sentido. Durante el periodo de octubre a diciembre se realiza una socialización del presupuesto. En este apartado se pueden realizar modificaciones al proyecto de presupuesto según vayan saliendo las necesidades o inquietudes por parte del Consejo Municipal. Es importante que durante estos meses que se presenta el Consejo, ellos lo revisan, de pronto ya en el mes de noviembre se comienza a debatir y como aproximadamente el 7 de diciembre, 8 de diciembre, ya comienzan a hacer pues, ya comienza en firme la socialización del presupuesto. Nosotros en esta etapa podemos realizar modificaciones a ese presupuesto, aunque la construcción, de pronto a manera de conclusión de toda esta parte presupuestal, es que si bien el presupuesto, el Instituto Orgánico de Presupuesto lo direcciona desde el mes de mayo al mes de diciembre, vemos cómo se va retroalimentando en todos estos meses. O sea que no quiere decir que en enero, febrero no se inicie la construcción tampoco. Quiere decir que todo el año se va uno retroalimentando el presupuesto anterior y el presupuesto nuevo. Entonces, es importante, y como manera de conclusión, pues obviamente es importante conocer muy bien el decreto del Estatuto Orgánico de Presupuesto de nuestro municipio, tener en cuenta sobre todo todas estas, todo este marco fiscal de mediano plazo, tener en cuenta las reglas de endeudamiento, tener en cuenta las disposiciones generales dentro del proyecto de presupuesto, que esto es lo que permite que nosotros hagamos traslados de una manera, hagamos incorporaciones de otra manera. Hay municipios que no tienen muy claro esas disposiciones generales, esos considerandos, no los tienen muy claros y se pueden presentar errores y organismos de control pueden generar sospechas o pueden generar dudas de cómo es el manejo del presupuesto, porque nosotros tenemos que saber que estas son las reglas que nosotros vamos a desarrollar para este presupuesto, para el presupuesto del año siguiente, y que todo debe estar allí, o sea, hasta las modificaciones, hasta cuándo es que se realiza una corrección del presupuesto, cuándo no tenemos que ir al consejo a solicitar un traslado, cuándo tenemos que ir al consejo a solicitar un traslado, cuándo tenemos que pedir un permiso para endeudarnos, cuándo tenemos que indicar si nuestro nivel de endeudamiento está alto. O sea, todo esto queda aquí en este presupuesto que tiene que ser lo más claro posible. O sea, yo creo que de nosotros es muy claro. De pronto he conocido municipios que no son tan claros, pero es importante que todo esto se vaya retroalimentando. Todo esto se va retroalimentando. Entonces, agradezco la oportunidad de poderle haber pues, explicado un poco de mi día a día de la construcción de un presupuesto distrital. Cualquier duda, pues estoy a sus órdenes, a cualquier pregunta que tengan. Pues la idea es que, como le digo, conozcan muy bien estos estatutos y conozcan muy bien sobre todo los que tiene cada municipio, pues para que se eviten errores. Y algo que yo he aprendido y que creo que José lo conoce es que cuando nosotros hicimos ese cambio entre los códigos y todo ese sentido que se lo va a enseñar José ahora, nosotros aprendimos mucho de otros municipios. Yo recuerdo que busqué información en Barranquilla, información en Bogotá, información en otros municipios que nos ayudaron a consolidar nuestra propia idea. Y es más, conseguimos un asesor de otro municipio que nos ayudó y nos fue una guía o un aprendizaje de cómo construir o cómo mejorar
nuestro proyecto de presupuesto. Entonces, creo que es una buena conclusión. José. Bueno, haciendo un resumen de todo lo que dijo nuestro compañero Nelson, compañero y amigo, eso se divide en 3: programación, presentación y estudio. Las fechas, como las mencionó Nelson, va desde una elaboración, anteproyecto de ingresos, temas de deuda, consolidación del componente de inversión, teniendo en cuenta que la inversión es el residual de la operación que Nelson nos mencionó, aprobación de los consejos, políticas y eso, y ahí luego hay una presentación al alcalde. Y así sigue la cadena, donde va el consejo o asamblea, y por último la elaboración del decreto y la firma y publicación, que sería hasta 31. Lo que le mencionaba Nelson era esto exactamente. Así era la presentación de los rubros antes. No sé si ustedes dentro de su municipio tienen esta dificultad. Y ahí explicándole un poco, tú se lo vas a explicar, ¿no? Con estos rubros. Primero porque como van a proyectos, van a programas, no había una exacta distribución de a qué proyectos va cada valor. Entonces, cuando buscábamos aterrizar el valor real del proyecto, ahí llegaban los problemas. Entonces decían, no, este programa dice tanto, pero me estás colocando en el proyecto tanto, cierto valor. Entonces, como no teníamos un detalle exactamente de a dónde va cada peso distribuido por ese programa, y como a veces hay programas compartidos, entonces ven acá y tú, ¿por qué le diste más a él que a mí? Y muchas otras inconvenientes que se nos presentaron, y al momento de hacer la estructura de POAI o de anteproyecto, como lo mencionaba Nelson, cualquier pérdida de un centavo, de un peso, descuadraba todo el ejercicio. Entonces, en esas primeras experiencias que tuvimos, el sufrimiento fue multiplicado por 1000, pero independientemente del sufrimiento había que cumplir, porque estaba en juego todo el presupuesto del municipio. Y esas experiencias nos dio lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo es la clasificación? Bueno, Nelson, muchas gracias por tu intervención. Quédate aquí antes de terminar, si tienen alguna pregunta para Nelson con respecto a la información que él nos acabó de exponer. Quedan los micrófonos abiertos. No, Nelson, claridad total en la explicación. Ninguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio para pues comentarle un poco acerca de cómo se crea, cómo se vive esta creación del presupuesto. Ahorita mismo estamos desarrollándolo y pues creo que es satisfactorio compartir estos conocimientos, sobre todo que creo que muchas personas pues la idea es que se alienten y conozcan muchísimo más cómo es el día a día de estos procesos. Te agradezco aquí mucho, José, por darme este espacio, y cualquier cosa, pues con el apoyo de José, estoy disponible para cualquier duda que tengan, con mucho gusto estoy a su disposición. Entonces te agradezco mucho, José. Muchas gracias, gracias a ti por todo, compañero de batalla. Así es, así es. Bueno, muchas gracias. Eso. Estamos pendientes de cualquier cosa. Y avancemos. Bueno, después del sufrimiento que tuvimos con esos rubros presupuestales y comenzamos a analizar la norma, nos dimos cuenta que estábamos fallando y no estábamos
Es decir, no estábamos canalizando la inversión del presupuesto. Entonces estaba muy suelta, no, con un poquito aquí, un poquito allá, pero como no había un proyecto, una referencia de proyectos exactamente, tuvimos los ciertos problemas que le comentaba Nelson. Entonces, en eso nació la clasificación programática del gasto público en su introducción. Bueno, aquí vamos aquí. Entonces, ¿qué significa la clasificación programática? Es una manera de agrupar, componer y presentar el gasto con el fin de establecer una relación entre los bienes y servicios entregados al Estado a través del análisis de los resultados esperados en cada programa. Y además de cada programa, tenemos un proyecto. Bueno, ahí se me pasó algo. Este era el artículo que lo soportaba en la definición de proyectos, donde dice, los proyectos de inversión se clasificarán de acuerdo a los lineamientos que defina el DNP. Este departamento define que los programas, subprogramas orientados a resultados como una clasificación, vuelvo y le repito, el DNP, el departamento administrativo, define los programas, subprogramas orientados a resultados como una clasificación para los proyectos de inversión que permitan el análisis del gasto orientado a resultados, valga la redundancia, y lo repite. Y que de manera particular debe aplicarse para la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI, siguiendo la clasificación por sectores, órganos, programas, según lo establecido. Entonces, cuando estábamos definiendo cuál sería la estructura de ese rubro, puesto que, como lo vemos, como se los presenté aquí, aquí tenía el tema de inversión, la fuente, otros dos números, si era vigencia, expirada, tema, el programa y un consecutivo. En ningún momento había una relación de cuál sería el programa, no de plan de desarrollo, sino del DNP relacionado a esa inversión. Entonces, este artículo del decreto 111 de 1996 nos da esa claridad. Entonces, ¿cuáles eran los propósitos fundamentales de este cambio? La comprensión, garantizar una adecuada comprensión y análisis del presupuesto por parte de la ciudadanía. En la presentación que normalmente lo hacíamos, los ciudadanos no entendían qué se presentaba. Un punto muy importante es alineación de esfuerzos públicos con líneas programáticas. Identificar los esfuerzos públicos, ya sea de la nación o de las entidades territoriales, en cada una de las líneas programáticas establecidas. El presupuesto avanza hacia una consolidación de un presupuesto orientado a resultados. Cuando dentro del presupuesto vamos marcando el proyecto que se va a ejecutar en su presentación, cumplimos este principio, que está orientado a resultados. También nos da una articulación, propende por una correcta articulación entre la planeación, el presupuesto y la ejecución del gasto o presupuestación, y facilitar decisiones. Cuando estábamos en el anterior modelo, el alcalde no tenía claridad cuando le hablaban de cierto programa. Y sabemos que, por lo menos en temas de salud pública, existe infinidad de proyectos, salud mental, vacunación, el tema visual, auditivo, todo eso relacionado. Entonces solo marcaba un rubro y un valor. No había una canalización o una distribución perfecta de cómo estaba dividido ese presupuesto. Entonces muchos alcaldes dicen o manifiestan, pero ven acá, ¿por qué ese programa tiene tanta plata? Entonces toca a uno explicarle, no, es que este programa está compuesto por tantos proyectos, este proyecto tiene tanto, este proyecto tiene tanto, y así sucesivamente, pero al no tener una clasificación presupuestal, nos presentaban errores
y podría variar los porcentajes que le asignábamos a cada proyecto. Entonces, ¿cómo definimos una clasificación presupuestal de la inversión pública? Sección presupuestal, programa, subprograma, proyecto. Acto administrativo bajo estatuto orgánico de presupuesto. Ley de presupuesto general de la Nación, ordenanza departamental, acuerdo municipal. Y detalle del gasto anexado al decreto de liquidación. Aquí tenemos acto administrativo bajo el sistema general de regalías. Ley bienal del sistema general de regalías. Y detalles del gasto en los acuerdos de aprobación. Entonces tenemos sectores, subprogramas y programas. ¿Cómo establecimos las reglas que rigen la clasificación? Tenemos una estructura de clasificación que inicia por la identificación del sector, un proyecto de inversión que debe clasificarse en un subprograma orientado a resultados, y por tal razón un proyecto que puede estar solamente en un sector o un programa orientado a resultados. Estos son los sectores. ¿Por qué parte esto principalmente? Cuando uno en el desarrollo de rubro, uno identifica a qué sector está asociado el proyecto. Por lo menos en nuestro caso como Cartagena, nosotros no identificamos qué sector se estaba evaluando aquí. Entonces, posiblemente uno de estos proyectos que está asociado, como están viendo, al tema de salud, uno de estos rubros podría salir en otro sector, sea de educación, deporte y así sucesivamente. Entonces, cuando ya uno entró en detalle de esta parte, encontramos la facilidad. Entonces, aquí tenemos los sectores, de los 45 sectores que están. Hay unos que son de la nación, otros que son mixtos, y así sucesivamente. Y esta sería la composición de un rubro. Como se dan cuenta, el 2.3 se refiere al código de la inversión, el 45 al sector, el 45-49 al programa, el 1000 intersectorial y el PEPIN. Con esta estructura que manejamos, solucionamos todos los problemas en presentación de rubro. Porque cumplimos, primero, focalizamos cuáles son los productos de este proyecto. No hay errores de sectores. Tenemos los programas y así sucesivamente. Y cuando entramos en el desarrollo de asignar presupuesto, el rubro sería este y el nombre es el nombre. El nombre del rubro sería el nombre que tiene el proyecto. Y así solucionamos todos esos problemas. Entonces, en el momento de ejecutar el presupuesto, como ya hay un nombre, un valor exacto, dónde está el proyecto, se nos hizo más fácil asignar presupuesto a los proyectos y ver dónde están los errores. Tanto así de que antes demorábamos en un proceso de presupuesto cerca de 10, 12 días estableciendo a 2, 3 días en definir o centralizar la inversión. Sí, cada entidad puede ser autónoma, pero recuerden que dentro de cada rubro debería estar marcado el proyecto de inversión, como lo mencionamos anteriormente. Más adelante, aquí más atrás, el artículo es el análisis del gasto orientado a resultados.
Y la única forma de medir resultados o ejecución de un presupuesto es a través de los proyectos. Entonces, a ustedes definir que dentro del rubro está el proyecto, todo esto se cumple. Vamos a seguir adelante. Listo. Vamos aquí, como lo ven ustedes aquí. Y esa información la encontrábamos directamente desde, en su momento en la MGA, en la tipología G, lo encontrábamos aquí. Y así sucesivamente. Ahora es más fácil porque cuando uno descarga una cadena de valor, enseguida te aparece todo. Pongamos el ejemplo. Vamos a buscar una cadena de valor que esté descargada. Descargas. Reporte de cadena de valor. Vamos a abrir esto aquí. Mostrar. Y aquí tenemos el código de producto 45. Representa el sector 4599. El programa y el 03 el producto. Y enseguida, y al asociarlo con el BPIN, ya tenemos esto definido. Entonces, ya esto Nelson le explicó. El ciclo presupuestal tiene programación, presentación, estudio, liquidación, ejecución y seguimiento. Los presupuestos tienen una característica específica, que es una planilla que consta de planificación, anualidad, universalidad. Aquí tenemos las definiciones. Unidad de caja, programación integral, una especialización del gasto. Son inembarcables y debe tener una coherencia macroeconómica y sostenibilidad y estabilidad. Recuerden que Nelson nos dio un ejemplo sobre una tasa prodeportiva que se hizo muy alta, o dentro de las proyecciones fue muy alta, pero por motivos de la pandemia, ese rubro o esa fuente se estrelló y no se alcanzó, creo que ni al 50% de lo presupuestado. Entonces, hay unos instrumentos para la programación presupuestal: plan anual de caja, el plan operativo, el marco fiscal de mediano plazo, un plan financiero y un marco de gasto de mediano plazo. Nelson nos explicó uno, dos, pero las definiciones, como nosotros como banco, debemos conocerlas. Entonces, aquí comenzamos los puntos de qué nos sucede a nosotros cuando estamos ya en proceso de ejecución. Entonces, si comenzamos de atrás para adelante, para que exista un pago, debe haber una obligación. Y para que exista una obligación, debe haber un registro presupuestal, un compromiso presupuestal, entonces esto se podría llamarse como CDP, y una apropiación. Y como hay modificaciones que se tramitan o se autorizan de esta forma: una forma presupuestal, una técnica, una planeación. La presupuestal son los requisitos estipulados en la ley, en un acto administrativo, ya sea en ley, decreto, resolución o similares. No puede haber modificación presupuestal si no tiene esto asociado. Uno técnico, donde es la justificación de los cambios de los proyectos de inversión. Y uno de planeación corresponde a la justificación de la consistencia técnica de la operación con el propósito, con el respectivo plan de desarrollo y las políticas. No es decir, este proyecto tiene 100 pesos y este necesita 50. Bueno,
bueno, este proyecto tiene 100 pesos y este tiene 50 y necesita 50 trasladar de aquí a acá sin un requisito o un cumplimiento de estos 3 puntos, sino que es mover por mover porque se necesita y este lo tiene disponible. Hay que tener cuidado con eso porque hay muchas fuentes que son específicas. No vaya a cometer los errores de financiar la construcción, por decir, de un colegio con una fuente de agua potable y así sucesivamente. Son temas que hay que tener presentes y conocer con base en las guías de orientación de uso de las fuentes. He visto casos donde muchos municipios quieren coger esa plata o darle ejecución a ese dinero, en mejores palabras, en productos o acciones que están prohibidas para esa fuente. Entonces a eso hay que tener cuidado. Bueno, aquí hablamos de cuáles son las razones que motivan las modificaciones y autorizaciones, cambios en las condiciones económicas, la naturaleza de la ejecución, hechos sobrevivientes o imprevistos, reformulación de las prioridades políticas que hacen exigible a la administración realizar operaciones presupuestarias. ¿Y cómo se financia un presupuesto o un territorio? Recursos propios, recursos de cooperación internacional, recursos de crédito, regalías, transferencias SP y entidades y programas nacionales como FINDETER, los ministerios y así sucesivamente. Como la consulta que me hicieron hoy de unas cámaras de seguridad y el ministerio es quien va a dar un porcentaje de dichas cámaras. Bueno, con eso damos fin a la teoría de presupuesto. Ahora comencemos con la información del decreto. En esta clase en esta última clase, vamos a abordar la temática de qué herramientas nos puede servir para el 2025. O, bueno, para el 2026. Vamos aquí. Cerremos aquí. Primeramente vamos a explicar la teoría del decreto que nos presenta el Departamento de Planeación. Y después hacemos un ejercicio práctico de cómo se realiza. Entonces, aplicabilidad en el ámbito cargue del decreto de liquidación. Requisitos para tener en cuenta. Al momento de dar inicio al proceso de ejecución en Suite, ya Suite murió, los proyectos deben encontrarse viables con recursos solicitados. Para tener en cuenta. Viables con recursos solicitados. Tengo un comunicado que me mandaron hoy, sobre ese tema. Déjenme y les muestro lo que me informaron. Vamos aquí. Expandimos aquí. Información. Y luego nos dice aquí. Informa que de manera excepcional para este año se permitirá ampliar el horizonte de los proyectos de inversión pública que no incluyeron la vigencia 2025 en la programación presupuestal realizada en la vigencia 2024. Esta medida tiene como propósito asociar dichos proyectos en la funcionalidad del decreto de liquidación de manera excepcional. Si los proyectos que vamos a relacionar en el decreto no están con presupuestados o programados para 2026, puede darle cristiana sepultura a ese proyecto. Al momento de cargar y llegue la vigencia 2026, ese proyecto murió. Sin más preámbulos,
es así. Y en el corto tiempo que está en la vigencia 26, el DNP no se va a poner en las mismas necesidades y problemas que se le presentaron este año. Por eso dejó claro en una carta que envió eso que le estamos comentando. Seguimos acá. Los proyectos deben tener recursos solicitados en la vigencia en curso. Entonces, este año, dentro de las buenas prácticas para el otro año, el proyecto debe estar actualizado a 2026. Ok, ya esa buena imagen que me mandaron, pero les pido que a la persona que me lo mandó, que lo monte en el grupo, el correo que mandaron. Seguimos. Los valores a cargar en la plataforma deben coincidir con los aprobados por el Consejo Municipal o Asamblea por cada fuente. Está contestando la persona. ¿Cómo se actualiza el proyecto para 2026? Eso lo hablamos en la clase, hace como 4 clases de cómo actualizar un proyecto sin trámite presupuestal. Igual ahorita en el desarrollo de la clase recordemos cómo se hace. Entonces, los valores a cargar en la plataforma deben coincidir con los aprobados por el Consejo Municipal o Asamblea Departamental. Recuerden que este año sufrimos con esto. Entonces, si solamente de los 100 proyectos que habían disponibles, había uno solo para cargar, que estaba bien, con ese comenzamos. Bueno, avancemos. Ingrese a la plataforma, ya esto lo conocemos. Este es el proceso de la PIB, planeación, gestión de recursos, ejecución, evaluación. Todavía no llegamos hasta acá. Otra explicación de eso. Esto se ve en los trámites. Esto aquí, esto en mis procesos, ejecución, trámites. Aquí vemos que es decreto, el trámite que se va a elegir y que solo los secretarios y los que tienen el rol de presupuesto pueden realizar esta acción. Avancemos. Después de creado, usted entra al decreto. Vamos a... Ahí lo ven. Déjenme mover esto aquí. Ocultar. Aquí lo ven. La creación. Cuando entra pasa esto. Tenemos 3 puntos. El soporte, asociar proyectos y presupuesto de inversión. En el presupuesto de inversión, aquí en este capítulo, vemos el valor del presupuesto total, cuánto es de SGP, cuánto es propios y las cantidades de proyectos. En el segundo capítulo tenemos los proyectos a asociar. Aquí vemos. Vamos aquí. Una vez seleccionado todos los proyectos de recursos aprobados en el decreto de liquidación por el Consejo Municipal o Asamblea, podrá editar los valores aprobados para cada proyecto por cada fuente de financiación. Entonces cargamos el decreto soporte y listo. En teoría se ve fácil. El problema es cuando lo vamos a hacer en la plataforma. Vamos a entrar a la PIB. Y nos daremos cuenta de que se ve muy bonito explicado ahí, pero para hacerlo, no. Vamos a trámites. Elegimos Cartagena. Vamos a ver si logramos conseguir el decreto aquí. No. Bueno, nos toca buscarlo. 206 modificaciones. Control F. Decreto. Si se dan cuenta, tenemos un antes y un después. Cuando usted termine el decreto, puede actualizar
cualquier otro tipo de trámite. Si no ha hecho el decreto, no puede hacer nada y solo verá los trámites del año pasado. Entonces, ¿cómo se hizo este proceso de decreto? Recuerden que no se pueden abrir decretos porque se daña la ejecución de este municipio. Entonces, en teoría, ¿cómo debería hacerse el proceso para abrir un decreto? Usted se va a mis procesos, se va a ejecución, se va a trámites y si tiene asignado el rol de presupuesto o usted es el secretario de planeación, puede continuar. Le da más procesos, trámite, decreto de liquidación, entidad. En este caso, elijan la entidad relacionada con respecto a la asignación de rol de presupuesto. Colocan algo ahí. En este caso pueden colocar los considerandos o el nombre del decreto, decreto 13001, en el cual se ejercen los traslados o se abre el presupuesto municipal o en la gobernación, ya eso depende de ustedes lo que quieran colocar ahí. Y le dan crear. No le doy crear porque después bloqueo al municipio. Recuerden que el decreto se monta una sola vez. Vuelvo y lo repito. El decreto se monta una sola vez. Si en el proceso de generación del decreto usted hizo este paso, le dio crear, le apareció la leyenda o no le apareció la leyenda y busca el trámite en trámites y no aparece, espere. Si puede, espere medio día o un día, pero no se ponga a abrir más decretos porque se tiró la contratación, se tiró el proceso de habilitación, puesto que el DNP es el único que puede modificar eso, porque hay que eliminar el trámite. Y para eliminar un decreto demora mucho más tiempo que eliminar las otras cosas. Entonces, eso es algo para tener en cuenta. Entonces, creado el decreto, nos presentan estos dos puntos, o estos dos módulos. En el módulo 1 tenemos el decreto. ¿Qué va a hacer usted aquí? Aquí usted nos va a contar una historia de cuánta plata tiene el presupuesto y cómo está dividida entre el SGP y recursos propios. Perdón. Y cuántos proyectos tiene estimado ese decreto de liquidación firmado por el alcalde, aprobado por el consejo. Entonces, definido esto, usted aquí va a asociar proyectos. Y aquí es donde comienzan los ay. Usted lo que ve aquí es una sumatoria de todo lo que va colocando acá. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Ahí es donde entran las herramientas que les voy a presentar. Vamos aquí atrás. Tenemos decreto. Tenemos un decreto de liquidación. Vamos a cerrar esto aquí, que ya no lo necesitamos. Este es un decreto de liquidación. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Primero, saber cuántos proyectos tiene. A manera de ejemplo, sabemos que tenemos 13 proyectos y múltiples fuentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a mostrar. Tenemos esta cantidad de fuentes y vamos a sumar. Este es un formato que ya queda listo para hacerle el cargue del decreto cuando ya ustedes lo tengan listo. Valor,
les explico. BPIN, rubro, recurso, valor. Entonces, ya tenemos todos los proyectos. Ya sabemos cuántos proyectos son. Nos falta el catálogo. Entonces, usemos operaciones matemáticas en Excel con fórmulas y tenemos igual sumar si. Tenemos un rango. El rango es este. El criterio es este. Deme un momentico. Me faltó algo. Tenemos un rango. Vamos al decreto. Punto y coma. Un criterio que es este. Punto y coma. Y un rango de suma que es este que está aquí. Vamos a darle valor absoluto a esto y a esto para que no nos cambie la información. Así que tenemos 0. No se llama propios, sino recursos propios. Pues aquí ya tenemos. Vamos a abrirlo un poquitico aquí. Vamos a colocar aquí fuentes y valor. Entonces, ¿cómo se divide esto? Tenemos lo que vamos a colocar acá. Tenemos recursos propios. Vamos aquí. El total de la inversión, SGP y recursos propios. Entonces, teniendo esa misma estructura, vamos a copiarla para que se nos haga estas dos. Se nos haga más fácil. No se preocupen, aquí vamos a ajustar el texto. Entonces, valor de la inversión es el total de todo más suma. Tenemos que son 185.000. Recuerden que todo esto hay que colocarlo en formato número. El valor del SGP sería más suma esto que está aquí y los recursos propios serían esto que está aquí. Esta es la información que usted va a colocar aquí. Y el número de proyectos es el número que está acá. Entonces, en la medida que usted va llenando esto aquí, vamos a quitar unos cuantos, se va modificando, se va modificando. Entonces, si usted completa todo su ejercicio aquí, ya tiene listo esto acá y esto acá. Vendemos atrás aquí. ¿Y qué es lo siguiente que hay que hacer? Después que usted definió esto y lo tiene aquí colocado, el sistema le va a pedir asóciame proyecto por proyecto. Entonces vamos a poner más pequeño esto. Usted elige un proyecto. Vamos al proyecto que siempre estamos utilizando, 00100, que es el del banco. Entonces, esto que usted conoce aquí como recursos solicitados es la información que viene de MGA o de las proyecciones financieras que hizo ese proyecto, que puede ser
en MGA o actualizaciones del siguiente año. En este caso, si estamos trabajando 2026, esta actualización debe hacerse este año. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Vamos a buscar este proyecto. Bueno, vamos a buscar uno de los que estén aquí. Supongamos, busquemos este. No, estos son viejos, lástima. Son proyectos viejos. Supongamos que este sería el 11. Tiene recursos propios y de SGP. Pues vamos a tomar aquí como referencia esto. Vamos a colocar esto. Recuerden que esto es una manera de ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Selecciona estos dos y le pone un color. Y revisa. Bueno, este proyecto que está aquí, vamos a buscarlo acá. Y me dice, de recursos propios, ¿cuánto tiene? 400. ¿Cuánto tiene acá? 400. Entonces, copio acá. Recuerden que es el número. Copio aquí. Y pego acá. Luego me dice, bueno, tiene dos fuentes. La segunda fuente es SGP libre inversión. Copio aquí. Me voy acá. Busco la fuente. Y es de abajo, no de arriba. Pego acá. Hay errores donde uno tratando de coloca en otra fuente. Entonces esto es un trabajo minucioso donde usted tiene que estar 100% concentrado de lo que está haciendo y hacerlo con otras personas. Si son dos o tres, perfecto. Uno va montando y los otros van revisando. Le digo porque cuando hicimos este proceso en este año, a inicio de año éramos dos personas, mi jefe y mi persona. Y de los 249 que cargamos, demoramos aproximadamente 3 horas y media o más. No tengo ya el dato porque se me pasó, pero tocó uno a uno. Proyecto este, luego el siguiente proyecto, el siguiente proyecto, el siguiente proyecto. Y no siendo más, hay que volver a revisar. Elena, te escucho. Buenas noches, José. ¿Cómo es el proceso de toda esta parte del decreto de liquidación y de, como todo ese proceso, cómo es en una entidad así como pues que tenga bien formado el equipo de proyectos y bien conformado todos los procesos y procedimientos? O sea, de quién es el rol de subir el presupuesto, entregarlo, todo eso? Planeación. O sea, Y a de planeación le esto, entregan el decreto de liquidación, ¿sí? así es. Y a su vez alimentan ese decreto de liquidación las secretarías, ¿o cómo funciona? No. Después de todo el proceso que nos contó Nelson, el decreto presupuesto, vamos Ujú. a ubicarnos acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Después de todo este proceso, cuando tenemos esto,
este valor que está aquí, firma y publicación del decreto, es que nosotros comenzamos a armar esto que está aquí. Claro, si usted estuvo en el proceso desde el comienzo hasta el decreto, ya usted tiene una breve idea o una idea de cuánto es la asignación que tiene cada proyecto. Entonces ya usted, como en el 15 de diciembre, 16 de diciembre, si tiene la certeza de eso, ya usted puede ir armándose su formato. Identificar cuáles son las fuentes. Recuerden que aquí no hay nombre de fuente, sino solo esta. Como les mostré acá, bueno, ya lo cerré. En un momentico aquí. Vamos a abrir. Anteproyecto presupuesto. Como les comentaba Nelson, el distrito tiene alrededor de 120 fuentes. Hasta aquí. Vamos a buscar uno que sea más grande. Tiene toda esta cantidad de fuentes, desde la 01 hasta la 100 y pico, y luego surgieron otras. Hay que clasificar cada fuente a qué pertenece. Y tener presente que las de regalías no entran aquí. Porque regalía es otro sistema aparte. Entonces ya pues cuando yo esté clasificó todas sus fuentes, si es esto, si es SGP, o vemos aquí, siendo cualquier de esta categoría, usted comienza a hacer su proceso. Recuerden de que este tema de error de presupuesto o lo puede hacer Hacienda o lo puede hacer Planeación. Yo no les recomiendo que lo haga Hacienda, porque Hacienda no tiene manejo que tiene Planeación en esto con este proceso. Denme un momentico, voy a tomar agua, ya regreso. Bueno, sigamos. Entonces, esto lo debo hacer con cada proyecto que tienen en el presupuesto. Se lo puede ver aquí. Aquí trabajamos los 249 proyectos. Y en este tabla de resumen le va haciendo una resta. Bueno, ¿cuánto llevas de recursos propios? ¿Cuánto fue lo que aprobaste acá? Bueno, esta cantidad. ¿Cuánto llevas distribuido? Tanto. Bueno, te queda pendiente por distribuir esto. Y así sucesivamente con el SGP. Elena está escribiendo. Y por último, usted carga su decreto de liquidación y ese sería el proceso. Con eso terminaríamos el tema de decreto. Ahora, ¿cómo nos preparamos para 2026? Los escucho, están los micrófonos abiertos, qué estrategias tienen pensado y yo les muestro al final las estrategias que yo tengo pensadas. Los escucho. Elena, tienes la mano levantada nuevamente. Pueden abrir los micrófonos
y los escucho. Pues yo estoy intentando ampliar el horizonte, pero pues tengo la falla que te estaba comentando de que como yo ya hice la línea base cero, no Ujú. me deja, pues no me deja acumular y pues tengo ese tema ahí que la verdad no sé cómo abordarlo, porque parece que no, pues no me va a permitir hacer ese trámite. Entonces, la verdad, no sé en este momento si hacer proyectos nuevos, cómo manejar ese tema, no. Y pues, Este, ujú. señor, Sí, sí. y, y pues no sé qué hacer porque pues mientras no me deje acumular la meta, pues va a aparecer un incumplimiento en el plan de desarrollo. Ya tú cerraste el proyecto, ya lo completaste. Yo ya hice la línea, nosotros ya habíamos, bueno, yo ya había hecho la línea base cero desde hace varios meses, lo completé. Ujú. Por- Entonces, pero el proceso que estás haciendo actualmente ya lo terminaste. ¿de qué, perdón? Recuérdate que tú me mostraste que estabas haciendo una actualización de proyectos a la cual le ampliaste el horizonte. Sí, Sí, recuerda. no la he terminado porque la inicié, pero no me deja acumular. No prestes Y atención a eso. ¿Qué vamos a hacer? Primero ampliar el horizonte. Después que le amplíes el horizonte, en un ajuste posterior, intentamos hacer lo de el proceso de las metas. ¿Por qué parece, te comento así? Porque este proyecto que te voy a colocar aquí, o le voy a colocar, tuvo el mismo problema a comienzo de año. Vamos aquí, 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 vamos. Este proyecto, vamos a ver, miren, no tenía el horizonte 2025. Entonces, el 23 de enero fue que se pudo actualizar el proyecto porque el DNP, por decir así, abrió el espacio. Y que es la carta que les mostré acá, que de manera excepcional para este año se permite ampliar el horizonte. Verifiquemos aquí qué hicieron ellos. Bueno, ¿qué hice yo? Porque tuve que hacer todo esto. Lo primero que hice fue ampliar el horizonte a 2027. Los indicadores, si te das cuenta, puse 50 porque estaba en ese periodo, estaba en 2025. Vamos a ver el otro producto, vamos a ver aquí. Si te das cuenta que las metas eran 0 y luego se ampliaron. Este proyecto no tenía plata en MGA y su horizonte era 2024. Posterior a ese lo actualizamos. Entonces, te recomiendo que primero vamos a cerrar este proceso y después intentamos actualizar el proyecto en tema de metas. Si no nos funciona esto, sí ya nos tocaría tener pendiente la reformulación de los proyectos. Bueno, sigamos. ¿Cómo se hace una actualización de horizonte? En las clases pasadas se los comenté. Usted elige el proyecto, ajuste sin trámite. Después que lo elige,
Vamos a ver si aquí hay uno que esté abierto. Busca el proyecto. Vamos a buscar aquí uno que ya esté abierto, ajuste. Este que está aquí. Te elige el proyecto, se va a 1, horizonte, y le da a editar. Y cambia a 2027. Si está 2024. Termina su proceso y listo. Con eso, ¿cuál es la estrategia para este año? Para afrontar el otro. Si usted logró que su decreto presupuesto saliera, por decir así, el 15 de enero, 16 de enero, usted actualiza su proyecto en sus fuentes de financiación para ese año. Usted le coloca el valor que quiere para el 2026. Recuerden que las modificaciones que usted haga aquí en estos años posteriores no afectan el presupuesto actual. Entonces usted hace esas modificaciones, modifica sus costos por actividades para 2026 y hace un trámite normal. Sin ajuste. Termina su proceso y cuando ya usted realice el decreto, va a guardarlo en el curso para las memorias que se les va a entregar. Vamos aquí, curso. Ya está aquí. Vamos a ir. Cuando ya usted haga que habilite el decreto, usted simplemente, cuando está abierto, va a soporte y carga el decreto. Y le da a validar. Y cumple todos los pasos. El paso 5 es un paso fantasma, que es el de conexión con ese COP. Vamos a buscar otro proyecto. 0011, que es el que siempre estamos utilizando. Hoy no. Pero claro, aquí no, en consola. Y es Cartagena, el BPIN. Tenemos migración, activo, firma y edición. Este es el último trámite que se hizo. Mira, este proyecto quedó listo el 8 de enero. Si revisamos aquí, en el presupuesto. Enero 2025. Este proyecto quedó listo el 8 de enero, el miércoles. El presupuesto lo abrieron el 5 y al 8 estaba listo. Ya podía iniciar su proceso de contratación. Recuerden que estos días no hay plataforma, entonces hay que darse estrategias para sacar los CDP. Bueno, sigamos. Vamos aquí. Verificamos acá. Ya se habían hecho las modificaciones presupuestales. Miren aquí que nada más coloqué lo de las fuentes. Y lo único que se cargó fue el soporte del ajuste presupuestal. En este caso era el decreto. Como ya todo este proceso de actualización se hizo en diciembre, solo era cargar y continuar los pasos. Y con eso se abordaba el tema de cómo abordar el 2026 con los proyectos. Ahora, ¿qué otro punto hay que manejar? Entonces, como los primeros días no hay plataforma, usted 31 de diciembre, ¿qué va a hacer? Si quiere adelantar los procesos de CDP y eso en ese tiempo, usted el 31 de diciembre, en la noche, entra a la PIP, se va a reporte
por proceso, ejecución, cadena de valor, la entidad, en este caso Cartagena, y pone vigencia 2026. Y le da a generar. Ahí usted le da a generar y tiene todos los proyectos, todas las actividades relacionadas para el 2026. Entonces, en el momento de usted buscar, los que revisan las solicitudes de disponibilidad, buscan que está asociado a cada solicitud y a cada proyecto. Entonces puede adelantar su proceso. Elena tiene la mano levantada. Eso es una de las estrategias. Te escuchamos, Elena. En mi caso, ¿qué ruta podría seguir teniendo en cuenta pues todos los inconvenientes que yo tengo y que debo formular también nuevos proyectos y pues que yo no tengo un equipo de trabajo, sino que prácticamente pues hago todo sola? Preséntale al secretario esta información. Recuérdate, vamos a buscar aquí donde está la formulación de proyectos. ¿Recuerdas esto de lo que hablamos en las primeras clases? ¿Sí lo recuerdas? Sí, Que sí, el señor. desarrollo municipal está asociado a la ejecución de proyectos y esta se basa en la gestión de recursos y una capacitación municipal. Que todos los procesos de la gestión de proyectos de dimensión pública pasan por planeación, gestión, evaluación, ejecución y evaluación. Y que cada punto que ustedes conocen aquí es un mundo un mundo de procesos. Desde la formulación y la presentación, la viabilidad y registro, solicitar recursos, aprobación de asignación, monitoreo y seguimiento, gestión de ajustes y trámites presupuestales. Vamos aquí. Que el proceso va desde un cargue de decreto y los trámites. Entonces, tú le puedes hacer la presentación a esto y que existen limitaciones en los municipales que deben ser abordadas. Entre esos está donde está problemas de latencia, conectividad y que mucha gente no conoce esta plataforma. Y realizar todo este proceso teniendo la cantidad de proyectos que tú tienes está expuesto a errores humanos. No por la falta de conocimientos, sino que cuando los procesos no tienen un acompañamiento o no tienen efectos de delegación o división del trabajo, los errores son más propensos. Porque uno como persona no puede ver los errores que uno comete hasta que otro lo ve. Entonces, preséntale esto. Y listo. Que la capacidad municipal da una gestión de proyectos y un impacto positivo en la comunidad. Y que si no se toman acciones este año, desde octubre hasta diciembre, podemos tener el riesgo de comprometer la contratación o la inversión del siguiente año por la ley de garantía. ¿Me puedes presentarle esto? Claro, no va a decir que va a hacer curso. Y los riesgos que tiene esto. Bueno, aquí hicimos
Esta ya es otra diapositiva. Que el 2025 comienza de 2026 comienza desde aquí y termina cuando ya esté el decreto, no de liquidación sino el decreto presupuesto con todos los proyectos actualizados. Te escucho, Elena. Listo, sí, señor, gracias. Seguimos avanzando. Bueno, ya después que usted descarga esto aquí, usted ya puede ver cuánto es el presupuesto asignado por proyecto y cuánto es lo asignado por actividad. Entonces, esa sería otra herramienta. ¿Qué más se va a hacer? Bueno, vamos aquí. Este está de este lado. Una matriz de simulación de contratación. Aquí tenemos, por ejemplo, voy a cambiar de pantalla un momento para que sea mejor visualizado. Voy a dejar de compartir y compartir la otra pantalla. Y vemos aquí. Esto es una pequeña matriz de contratación donde usted tiene un objetivo específico, una actividad, un valor, una actividad por fuente. Y en la medida que usted va generando sus compromisos o sus contratos, él le va diciendo cuánto es el saldo a comprometer. ¿Cuál es el propósito de esta matriz? Centralizar la inversión para que sea más fácil controlar cuánto va la contratación y sea una herramienta para los temas de reporte. Puesto que actualmente solo nos dicen la actividad tiene 100 pesos, pero al momento de revisar, al menos en mi caso, no tenemos claridad de este contrato cuánto influye en esa actividad. Esta sería una herramienta. Ahora tenemos la siguiente que es, un momentico aquí, curso. ¿Dónde estás? Este no es. Ya este formato lo conocemos. Actualizar. Fue el que vimos ayer. Y la misma estructura que ustedes ven acá. Actividad, contratos, beneficiarios. Es la base del seguimiento. Yo cambié esto aquí. Algunas palabras, saldo contratado. Entonces, en la medida que usted desarrolle acá, se le va a hacer fácil acá. Entonces me falta presentarles algo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya acabo de descargarlo. Está presupuesto. No está. Un momentico aquí. Ah, aquí estás. Este sería una base de formato de plan de acción. Donde va a dar, en este caso Cartagena, objetivo de desarrollo sostenible, objetivo, código de programa, sigue bajando, descripción de la meta, catálogo al que se enfrenta, catálogo de productos, actividades y el tema de inversión. Tenemos desde
Vamos a eliminar este de aquí. Vamos a darle guardar para que no se pierda. La meta resultado, programa meta, actividades, entregables, avance de actividades, beneficiario, y así sucesivamente, hasta llegar a las obligaciones, como modificaciones al plan de acción. El plan anual de adquisiciones, un momentico aquí, y lo modifico, y lo bajo. Elena, ¿tienes la mano levantada? Te escuchamos. Perdón, creo que ya la bajé. Tenemos una programación presupuestal. Vamos a eliminar esto, que esto no nos sirve. Habilitar. Esto ya es de cada municipio. Y tenemos algo relacionado con el plan anual de adquisiciones. Esta sería vigencia 2026. Que nos piden cuál es el tipo de compromiso, el objeto de contrato, y los que han hecho plan anual de adquisiciones tienen presente de que, aunque aquí no están los códigos, esta sería la base de insumo. Bueno, con eso hemos terminado este curso intensivo planteado. Recordemos un poquito cómo ha sido todo este proceso. Comenzamos un 1 de septiembre y hoy, 18 de septiembre, recuerden que cambiamos la fecha, hemos terminado este curso. Ahora los escucho. Los escucho. ¿Cómo les pareció el curso? Vamos a terminar aquí de grabar, de tener la grabación.